hay razas primordiales. Las razas que habitamos aquí afuera somos los disminuidos genéticamente. Los chinos no son los primordiales chinos. Los chinos de la China son seres humanos que, al igual que nosotros, lo mismo que nosotros en Ario, lo mismo que los negros, los dioses negros de Júpiter, pues serán una cosa espectacular, preciosa, perfecta, sin ninguna clase de enfermedades. Los primordiales no pueden tener enfermedades, son perfectos. ¿Tú te crees que la naturaleza, que es eterna, puede cometer errores directamente per se? ¿O los planetas que contienen la información universal también de los sistemas pueden cometer errores per se y hacer individuos tan defectuosos como nosotros? Pues no. Nosotros somos productos solamente de nosotros. O sea, la imperfección surge por manipulaciones de una misma especie. La raza humana, la especie humana, perdón, es la única que ha cometido este tipo de aberraciones. ¿Pero eso te refieres al sistema planetario o a la galaxia? No, por lo menos a nivel planetario. A nivel galáctico no sé. No sé si esto se ha expandido y se ha ocurrido, pero aquí, digamos que en nuestra galaxia muy probablemente seamos una excepción, este sistema solar, donde Erc, Júpiter y Venus, en su momento Marte pasó más o menos lo mismo. Es decir, Marte es una superficie arrasada. En Marte hubo un proceso también biológico muy, muy grande, había agua. Marte es un planeta donde los primordiales del interior, no te puedo citar las fuentes, esto es teórico para mí, porque es lo que he recibido, pero no lo puedo corroborar, que los primordiales de Marte en un momento dado salieron y aniquilaron directamente, dijeron, bueno, esto antes que revienten el planeta, que hagan lo mismo que en Erc y revienten todo el planeta, pues los aniquilamos y ya está. Pero siguen viviendo en Marte, quiero decir, esos primordiales. Sí, los primordiales de Marte viven en el interior de Marte. Yo tengo entendido que en Marte todavía tienes zonas de selva y agua, o sea que no está tan... Sí, aparte habría que considerar qué es lo que nos dicen y qué es lo que no nos dice el Google Earth, que vemos en Marte esas imágenes, a ver qué hay. No estoy echando la culpa a Google, estoy echando la culpa a los dueños de las imágenes, que son la NASA y otras entidades de ocultamiento colectivo más que de información. Claro. Porque nos ha llegado información de otros personajes, claro. como Bob Dean y otra gente no que habla en el tema de geopolítica, dice que Marte todavía sigue con vida. Claro, mira, yo he visto unas cuantas de las imágenes del Google Earth y resulta que, claro, luego son bastante contradictorias, hay que tomarlo con pinzas. Tiene tela el tema, ¿no? Bueno, y las pirámides, está claro, o sea, a ver, los vientos, la erosión, no forma ángulos, redondea. No, y en Marte han formado pirámides cuadrangulares, triangulares y pentagonales. Pero Marte es más pequeño que la Tierra. O sea, y con montañas mucho más altas y pirámides gigantescas. Era lo que vamos, es decir, esa cultura tuvo que ser... Muy grande, hacer grandes pirámides y bueno, evidentemente hubo civilizaciones en Marte también. Bueno, pasó esto. Por lo cual, de lo que nos llega, es por eso que los romanos, evidentemente también es conocimiento hermético que tuvieron los romanos en algún momento, asignaron a Marte como dios de la guerra por esta razón. En base a esa historia que ellos conservaban, asignaron a Marte como el dios de la guerra. ¿Hubo guerra? Evidentemente, pero vamos, no. Más que guerra hubo aniquilación, punto. Lo más fuerte, o sea, una guerra... digamos que un poder muy grande de la guerra, un dios de la guerra, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar a las cachetadas contigo? No, te aniquila y ya está. Ese sería el dios de la guerra. ¿Cómo que los primordiales de la Tierra permiten que hayan aberraciones de otros planetas? No, primordiales. No, porque el causante principal vino de aquí de la Tierra, es decir, el causante, el demiurgo, que produjo estas aberraciones genéticas fue de aquí de la Tierra. Nosotros fuimos los primeros. Entonces, luego instigó a otros en otros planetas a hacer lo mismo. Y esto te lo cuentan algunas leyendas negras muy antiguas, de lo más antiguo que se conoce de los negros, que se ha mantenido realmente, además no está ni escrito. A mí me llegó a través de una gran amiga, doctora en genética hoy en día, pero con mucho conocimiento de su tribu. Y bueno, pues la historia de su pueblo es esa, simplemente que eran en Júpiter. El planeta más grande
Y bueno, me ha dado fotos, dibujos y cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lo analizas, dices, a ver, ¿cuál es el mundo más grande bajo el Sol? El mundo más grande bajo el Sol es Júpiter. Y ellos no tienen telescopio. ¿Y cómo lo dibujan a Júpiter? Dibujan un círculo con dos óvalos. A ver, Júpiter tiene dos manchas ovaladas, una mayor y una menor, que corresponden a los huecos polares. En realidad, en la superficie nubosa se produce eso por la dinámica que tiene el planeta, porque tiene dos. Y no es el único. Neptuno también creo que es, no sé si Urano, ¿cuál es el otro nuboso? También tiene dos manchas. Es igual, es la dinámica del planeta la que genera eso cuando su superficie es nubosa. Entonces, su superficie externa. Entonces, tenemos muchísimas referencias de todo esto. No es una cosa que a mí se me ocurre, mira, me lo dictó, soy un canalizador y me lo dijo o me lo dijo Saint Germain, o me lo dijo... Nada, yo te estoy hablando de cosas que extraigo desde un análisis racional totalmente. ¿Pero de dónde sacas luego, los libros de esta información? Hombre, en parte de las órdenes esotéricas, de las órdenes herméticas, porque claro, estos no son conocimientos que vas a encontrar en las universidades. Pero son libros, quiero decir, sí existen físicamente esos libros. Sí, claro, son incunables la mayoría, y luego... No puedes citar, no puedes decir dónde vienen, sí son libros. No, pero hay retazos y hay cosas, son incunables mayormente. La Biblia aramea, por ejemplo, o la Edda. Ve a buscar una copia de la Edda. Una copia de la Edda está en Dinamarca, en una caja fuerte, y ve a conseguir una copia. Pero la puedes pedir, te pueden confirmar que existe, pero no te la van a dar. No te van a dar copia. Yo he estado loco buscándola y tratando de conseguirlo, he ido a consulados, he ido a embajadas y tal, pues no me han dado ni pelota. ¿Por qué? Pero sale, por ahí lo han mostrado en la televisión en un documental. ¿Por qué? Hombre, porque saben por dónde voy. Si ya me averiguan, pues como ya tengo algunos antecedentes de investigador en serio, pues les voy a terminar desvelando toda la mentirilla que tienen por ahí, y no le conviene a los políticos, no le conviene a los académicos que les traduzca la Edda nórdica tal cual está, tal cual es. Porque no soy experto en runas, soy experto en runas en su parte práctica y tal, pero digamos que el idioma rúnico, por más que sé lo que significa cada runa, sé lo que significa cada letra, pero no sabría leerlo. Pero si yo tuviera una copia, enseguida formo un equipo interdisciplinario y lo podemos descifrar. ¿Qué sería la Biblia más antigua? Sería el idioma más antiguo de la humanidad. De la humanidad. Sería el idioma más antiguo de la humanidad. La Edda nórdica todavía se han conservado partes, porque claro, en gran parte se conocieron las runas hasta mucho después de Perdida Hiperbórea. Es decir, en el norte de Europa, te digo más, mis ancestros noruegos, mi bisabuelo, todavía hablaba el vikingo antiguo, era noruego, hablaba noruego, pero es que hablaba otro dialecto del cual deriva fonéticamente el noruego, pero era vikingo. Y todavía escribían en runas, tal que el apellido original es Siegel. Luego, como la Siegel incluye una jibur, y la jibur es muy parecida a la cruz, a la svástica, luego de la Segunda Guerra Mundial, por algunos problemas, pues la tuvieron que cambiar, la pusieron Siefel. Cambiaron la F por la G por una F, la runa Fa. Pero era gente que escribía. Mi abuela sabía escribir en runas. Mi abuela escribía cosas. Y esto, muchos años después, nunca me dijo nada mi abuela respecto de esto. Solo que yo veía eso y me llamaba la atención. Pero mi abuela no me comentó mucho de eso, porque claro, yo era un niño. No me llenó la cabeza como a mí me hubiera gustado. Pero que hubiera sido soy el repesado, porque así como aquí estoy hablando horas, pues también estoy preguntando siempre horas en todas partes y mandando email y preguntando aquí y allá. Soy un pesado preguntón. Por eso sé, porque hay mucha gente que me enseña. Entonces, mi abuela escribía en runas todavía, y en el idioma, en el dialecto que mi bisabuelo le había enseñado. O sea, su suegro le había enseñado a mi abuela todavía estas cosas. Entonces, todo esto hoy ya casi se va perdiendo, hemos perdido, pero con poquito podríamos traducir, así como vamos a traducir todos los jeroglíficos, vamos a poder traducir los jeroglíficos con este equipo que vamos formando. Se va decantando solo, ¿no? Algunos trabajan más, otros trabajan menos, algunos nos ayudan con fotos en cada viaje, nos sacan mejores fotos. Imagínate, yo si tengo que fotografiarlo todo, ¿sabes lo que fotografiar? 150.000 metros cuadrados aproximadamente de jeroglíficos, sin contar columnas y dinteles. Es tela. Entonces, no es un trabajo
para una persona, ni para un pequeño grupo, es un trabajo para un grupo grande. Y con las runas pasa lo mismo. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? Que cuando estudiamos Egipto, te decía un poco que es tema separado de la hiperbórea, pero es que en el fondo con los primordiales no están separados el tema, porque hiperbórea ya eran mortales que vivían 800 años. Pero es que los primeros egipcios, propiamente dichos, los primeros, digamos, supervivientes de la Atlántida que fundaron Egipto, también vivían 800, 900 años. A esas edades venían a tener sus primeros hijos. O sea, hiperbóreos que vivían en la superficie que vivían 800, 900 años, no los hiperbóreos que vivían dentro de la Tierra. No, es que los que viven dentro de la Tierra no les llamamos hiperbóreos, sino primordiales. Primordiales, vale, para diferenciarlos. Exacto. O sea, primordiales son los que viven en la cavidad, que es una misma raza, o viven muchas razas. No, en el interior terrestre solo viven arios de la Tierra. Arios de la Tierra, sí. No hay arios de Júpiter o arios de... No. El ario es la raza nuestra, de este planeta. Los negros son otra raza, sí, son originarios de Júpiter, pero viven en otras vacuoides acondicionados, los más avanzados. Lo que pasa es que cuando avanzan lo suficiente se vuelven a su planeta, se vuelven a su patria, se vuelven a su casa. Y con los amarillos pasa lo mismo. Los amarillos, hasta hace... Los chinos, bueno, hoy son chinos, pero la raza amarilla, hasta hace unos 1500, 1600 años... tenían todavía unos rituales del volver a casa y la adoración del lucero de la mañana. O sea, ellos querían volver a Venus. Y tenían, digamos, el esoterismo chino, que es el mismo que el esoterismo japonés. Lo que pasa es que políticamente luego se dividieron. Hay dos etnias que se pelearon, se dividieron. Una lástima, porque en realidad son un solo pueblo. Y son dos culturas hoy en día que en realidad, en el fondo son una. Y se han diferenciado y siempre se han estado peleando cuando en realidad deberían estar juntos. La raza amarilla es todo un montón de valores culturales fabulosos, es precioso, a mí me resulta totalmente extraña porque no pertenezco a esa raza, pero me maravilla, es algo precioso. Sí, pero yo lo que quiero saber y lamento que hayan perdido el contacto con los primordiales que tenían hasta hace 1600 años, porque los primordiales venusinos venían a la Tierra también a vigilar y a contribuir a la evolución de la raza amarilla, como los arios de vez en cuando vienen aquí, bueno, por las mismas causas que digamos que hoy en día estamos abandonados de los primordiales hasta cierto punto. Vale, pero si yo bajo en un ascenso, para que lo entiendas, yo sé que abajo están los primordiales, pero entre nosotros y los primordiales tengo entendido que hay subrazas y extraterrestres. Bueno, ¿Es verdad o es sí, mentira? no, es verdad. Lo que pasa es que aquí no te puedo dar datos referenciales. Pero sí es verdad que hay diferentes razas, aparte de los primordiales, que serían los que mandarían, ¿no? Y estos serían otro tipo de evolución. Aquí los dueños de casa son los primordiales arios. Su estatura varía entre 2,50 metros y 3 metros de alto. Esos son los seres humanos verdaderos, de los cuales nosotros somos una degeneración genética, una involución genética, una manipulación genética de uno de ellos, no de todos. El pueblo primordial no es culpable de nuestra situación. La culpa la tuvo uno hace 6 millones de años. Hace 6 millones de años una raza hiperbórea, quiero decir, se crea a través de esta gente y sobrevive en la Tierra, y hoy en día somos sus descendientes. Exacto, y con un proceso involutivo donde ahora solo vivimos 80 años. Que éramos seres de 3 metros, vivíamos 800 años, y ahora somos gente de 2 metros si llegamos, o 1,5 metros. Sí, bueno, ya 80 años. Exactamente. Lo mismo ocurrió, fíjate, en Egipto ocurrió algo más o menos por el estilo. Porque lo que lograron los descendientes de la Atlántida, nos estamos remontando a 14.500 años nada más, crearon, es decir, ellos mejoraron de tal manera las condiciones que lograban vivir cerca de los 1000 años, a los 800, o sea, en parte la Biblia, lo que pasa es que la Biblia hebrea es una mala copia, es un plagio de un montón de cosas. La Biblia de los judíos es un cuento. Es un cuento, es una reunión de muchos cuentos. Una reunión de muchos cuentos para mantener a un pueblo sometiendo al resto de los pueblos y tenernos a todos sometidos y a ellos asustados y medio glorificados y aumentando sus egos y sus elegidos del Señor y toda esa tontería. Pero y así viven cagados a palo igual que todos los demás pueblos. Sí, pero estos hablamos de 3.000... Unos de una manera, otros de otro. Pero en egipcio hablamos de 14.000. La hiperbórea, ¿a dónde se remonta? ¿A qué fecha? Si tú has dicho 6 millones, ¿no? Sí, la primera hiperbórea, lo que pasa es que no, le llamamos hiperbórea. A ver, nos vamos a ubicar en el tiempo. Atlántida desaparece hace unos 14.500 años. Lemuria, mucho anterior, posiblemente unos 300.000 años atrás. Pero de ahí para atrás
Hiperbórea. Pero de aproximadamente medio millón de años. Pero de ahí para atrás no sabemos. O sea, ya se nos borran todos los rastros. Que Hiperbórea estaría en la mitad, que todavía quedaría ahí otro... No, Hiperbórea es reciente. Hiperbórea, digamos la sexta, menos, de la 12ª parte de la historia, muy reciente. Es decir, dividamos desde Adán y Eva. Del primer hombre, Homo mortalis. Cuando el demiurgo Yahvé empieza a jugar con la genética y crea hombres mortales a su imagen y semejanza, es decir, clones, pero sometidos, mortales. Esto hace 6 millones de años. Pero Hiperbórea hará unos 600.000 años, o poco menos, inclusive, medio millón de años, o poco más, está ahí, entre 500.000 y 600.000 años, o sea, la 12ª parte. Ya más para atrás, lo único que nos queda es la Edda, que nos narra desde el origen, en su parte del Génesis, el Génesis de la Edda, nos narra de dónde viene la historia, y nos habla de 6 millones de años concretamente. Que esa Edda, la última transcripción de la Edda, de hace unos 3.000 años más o menos, la última transcripción completa, de hace unos 3.000 años, nos hable de 6 millones, bueno, pues mira, en esos 6 millones, 3.000 años no es nada. Que febril la mirada, y errante en la sombra te busca y te nombra. Bueno, en realidad el tiempo histórico, claro, para nosotros que vivimos 80 años se nos hace... Y cuando la gente no tiene conciencia de que es inmortal, porque se le muere el envase y cree que se muere ella misma, pues estos tiempos parecen algo gigantesco. A mí 6 millones de años no me parecen nada, porque yo sé que mi alma es inmortal. Entonces, y cuando lo sé, no porque me lo creí, sino porque lo comprendí, que es muy diferente, mi percepción cambia. Entonces yo ya empiezo a pensar como un primordial. Condición fundamental para poder llegar a conocer